Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muy contento de estar aquí. Luego de varios días que no podíamos compartir por compromiso fuera, pero Ya aquí está, estamos. ya está de vuelta. Así Mire, es, la batalla. la prensa de hoy hace referencia o recoge una información que proviene del Ministerio Público, de la coordinadora de litigación del Ministerio Público, hablando de que el expresidente Danilo Medina ha estado bajo investigación y que no han encontrado indicios aún. Y le pregunto si en el PLD se manejaba esa información, si usted como vicepresidente del partido conocía que al presidente de la organización le estaban investigando. No sabíamos, yo creo que cuando uno ha sido funcionario, es normal que uno sea objeto de todas las investigaciones del lugar, no por eso uno se siente mal, ni le llama a sorpresa. Lo que sí tenemos que cuidarnos es que eso no se vuelva mediático, porque si se empieza a hablar del tema lejos de la parte institucional, que es donde corresponde ante una imputación que se realice en la justicia y se traslada a los medios, pues yo creo que se puede estar violando la presunción de inocencia. Y justamente en ese artículo de Diario Libre hay varios juristas que fueron consultados, desde un expresidente de la Suprema Corte de Justicia hasta doctores en Derecho Constitucional, y todos han advertido que eso pudiese estar contaminando el proceso, que eso pudiese estar violando la presunción de inocencia. Y yo creo que esas son las situaciones que tenemos que evitar por la salud de la justicia dominicana. Mire, el presidente Medina decidió ir a las calles como había decidido el comité político, como había anunciado, estuvo en Asua y por primera vez hizo críticas, observaciones puntuales al gobierno. Le pregunto si es una decisión tomada y eso va a permanecer, o sencillamente por la coyuntura del momento el presidente Medina se atrevió a criticar de la forma en que lo hizo la administración del presidente Abinader. Esas críticas estuvieron, si ustedes se fijan, bastante matizadas por la coyuntura del momento. Él decía, es cierto lo que se ha dicho, que hay que dar tiempo, que en 2 años no se puede pretender que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, pero cuando la fiesta va a estar buena, desde la víspera se ve, y lo contrario. Entonces yo creo que el presidente en su discurso hace advertencias de que este cambio de modelo, de que este énfasis en la privatización, de que este énfasis en sustituir la provisión de servicios públicos por la provisión desde el sector privado de esos servicios, puede estar generando desigualdad, puede estar generando dificultades en la población, y por eso hace la advertencia de retomar al menos lo que se había trabajado en el pasado, de no caer un sistema de 911 que estaba funcionando también, de no dejar caer las estancias infantiles que estaban funcionando también, y sobre todo de prestar atención al tema de los precios. Porque República Dominicana, si bien es cierto, está siendo afectada por una coyuntura internacional complicada, esa misma coyuntura está afectando a todos los países, y República Dominicana está teniendo una de las inflaciones más altas de América Latina y del mundo. Entonces yo creo que un señalamiento de la oposición de que eso está erosionando el poder de compra de la familia dominicana y de que eso pudiera traer Pero Juan Ariel, perdone, dificultades. ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicar que tengamos la inflación más alta de América Latina y del mundo cuando viene el Fondo Monetario Internacional y dice aquí hemos tenido un manejo adecuado de la economía, cuando se habla de un crecimiento sobre el 5%? ¿Cómo, cómo explicárselo a la gente? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, recuerden, yo dije una de las inflaciones más altas, no la inflación más alta, y lo digo porque en el caso de América Latina cerramos con la cuarta inflación más alta en el año 2021, y en el caso del mundo cerramos siendo uno de los 3 de cada 10 países con inflación más alta del mundo. Cuando el Fondo Monetario Internacional hace esas afirmaciones, porque está en el proceso de revisión del artículo cuarto, eso es algo que se realiza todos los años, no ha concluido esa evaluación, y lo que se realizaron fueron declaraciones de cierre de visita de emisión. O sea, no es la conclusión del estudio del artículo cuarto. Lo que el Fondo Monetario Internacional ha dicho es que cuando se ve el manejo de la pandemia en el aspecto económico, ellos entienden que fue el correcto. Por cierto, ese manejo económico lo hizo el PLD. Cuando se realizan los programas de ayuda social, FASE, Quédate en casa, EPATI, se evita que caiga el consumo privado por las restricciones de movilidad. Cuando se hace la flexibilización monetaria, que se bajan las tasas de interés, pues se evita que caiga demasiado la inversión privada, y con eso pues se sientan las bases para la recuperación económica que debemos admitir, y yo lo he hecho desde la oposición,
que la continuidad de varias de esas políticas fue un acierto del gobierno dominicano. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, y concluyo con esto, ha dicho que el manejo de la política fiscal y monetaria para impulsar la economía desde inicios de la pandemia fue el adecuado. Hay dos elementos. Pero advierte también del tema de precios. Ellos lo hacen en uno de los últimos párrafos de la declaración. Evidentemente hay dos elementos que están sobre la mesa en el caso del PLD. El tema de la economía, la recuperación económica que usted está manejando, evidentemente el PLD tiene cómo defenderse, cómo presar legado por los resultados, ¿verdad? Pero está el tema de la corrupción y el tema de la impunidad. Usted acaba de presentar detalles de lo que ocurrió en su gobierno. ¿Qué le parece, cómo le afectaría para regresar al poder las acusaciones de corrupción y el tema de la impunidad? Yo creo que es un reto que nosotros tenemos que abordar. Definitivamente el tema de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la impunidad, es un tema que llama a todos los partidos a reflexionar sobre la actividad política. Y digo llama a todos los partidos porque ustedes saben que este gobierno lleva 17 funcionarios destituidos por corrupción. Entonces, entender que es característica exclusivamente de un partido no es correcto. Yo creo que ya con apenas 2 años de manejo de la cosa pública de este gobierno, hemos visto que no. Que hay también corrupción, que hay influencias del narcotráfico en la política. Ustedes han visto cómo varios congresistas del actual gobierno han sido llamados a la justicia desde los Estados Unidos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es una reflexión de la actividad política en sentido general y pensar en las reformas estructurales que se necesitan en el país. ¿Perjudica al PLD de que, como usted señala, en el actual gobierno se quitan la gente y esos legisladores están procesados y no se hacía en su gobierno de esa manera? Yo lo que creo es que el PRM hizo varias acusaciones de que antes se destituían los funcionarios y no eran sometidos a la justicia. Y en el caso del PLD, ustedes saben que sí se sometieron exministros, se sometieron excongresistas, y eso no se ha visto en la actualidad. Y en el caso de los congresistas asociados al narcotráfico, yo no los estoy condenando, yo no condeno ni defiendo a nadie, eso es una labor exclusiva de la justicia. Ustedes saben que esos casos vinieron desde los Estados Unidos, que no se corresponde con una investigación exclusivamente dominicana. Entonces yo creo que aquí se está viendo quién es cada quien, se está viendo que, como dice la frase española, ni Juana tan loca ni Felipe tan hermoso. Entonces, tantas personas que presumieron de que tenían el monopolio de la integridad, de que su organización era la que tenía el predominio de la ética, era pura. ya no se está viendo. Y en ese caso el PLD, el otro elemento, si le concluyo con esta parte, es que el PLD ha decidido salir al ruedo con todos sus bríos y veo que le están poniendo a usted como un portaestandarte. ¿Es verdad que el PLD decidió sacar al frente a la juventud? El PLD ha decidido incorporar a mucha juventud al ruedo político. Eso lo incluye a usted, ¿verdad? Sí, claro. ¿Le han hablado cuál es el propósito? Yo creo que el propósito es dar paso a una nueva generación de personas que entendemos la política de una forma distinta. Y eso se ve en la incorporación de cientos de jóvenes en el Comité Central, en que muchos jóvenes y muchas mujeres son ahora mismo los titulares de las secretarías, la incursión de muchos jóvenes en el Comité Político y el ingreso a nuestras filas de decenas de miles de jóvenes. Dicen que Rafael Paz se fue por celos, inclusive con usted, porque usted lo sacaron antes que él y que él se puso más fuerte, trabajó más y que han preferido usted y que lo sacaron a una rueda de prensa y a él no. Dicen que se fue por celos. ¿Cómo yo eso usted? No lo sé. ¿Eh? Yo eso no lo sé. ¿Y por qué se rió? No, es que lo he escuchado, no lo sé. Yo he hablado con él en varias ocasiones. ¿Y es verdad? No sé, la verdad es que no puedo decir si algo es cierto o no, porque él a mí no me lo dijo. Nosotros teníamos una comunicación bastante fluida, es una persona que yo respeto por su talento, por su capacidad de trabajo, y al menos nunca me lo expresó a mí, si lo dijo en otro lugar, pero entiendo que no hay necesidad, no hay que tener celos, porque cada uno de nosotros... Cafecito Santo Domingo para usted. Mire, mire, perdón, Ivana, yo sí quiero que usted responda de Rafael Paz una expresión que él utilizó al momento de anunciar su ida del PLD. Sí. Dice que hay una cúpula impenetrable. Hable de eso. Él lo planteó públicamente. Sí, sí. Hay una cúpula impenetrable. La verdad es que entendería si otra persona lo dice, no una persona que ingresó a esa cúpula. O sea, si es impenetrable, ¿qué hacemos nosotros en el comité político?
Eso quiere decir que pudimos ingresar a esos espacios. ¿Qué hacemos nosotros en cada una de las comisiones que se forman para decidir los temas? Entonces, él tendrá sus razones. Yo cuando una persona se va de nuestras filas, no por eso la critico, no por eso les resto mérito, sino que yo visualizo al contrario. Les deseo mucha suerte en sus nuevos retos y celebro el ingreso de otras personas. En su sustitución ingresó Maribel Acosta, una mujer de larga data en el Partido de la Liberación Dominicana, que conoce mucho a los PLDistas en cada uno de los rincones del país. Entonces, pues unos se van y otros vuelven. Así es la vida. Juan Ariel, quisiera que me hiciera un análisis en torno a la ley de arancel cero que el gobierno ha logrado pasar en el Congreso a los fines de ponerle un alto a la inflación, a los altos precios, pero he visto muchas críticas también de la oposición. ¿Tu parecer? Si nosotros analizamos el tema, podemos ver que hay dos tipos de bienes. Hay algunos bienes que son de insumos, por ejemplo los cereales que sirven para el engorde de los animales, y hay bienes finales o terminados como por ejemplo los que están en la ley de arancel cero. Disminuir los aranceles de los insumos es correcto porque disminuye la estructura de costos, reduce costos, pero disminuir los aranceles a productos terminados que se producen en la República Dominicana obviamente va a generar una sustitución. Por cada pollo brasileño que el país compre, está dejando de comprar un pollo dominicano. Sí. Por cada fundita de habichuelas que se compren desde Canadá, se está dejando de comprar la habichuela producida en San Juan. Y eso produce desempleo y eso erosiona el tejido productivo dominicano y genera inflación en el mediano plazo. Porque déjenme decirles, más de 40 de 62 productos agropecuarios en el año 2021 tuvieron una menor cosecha, una menor siembra que 2020 o 2019. Y ya en los primeros 4 meses del año 2022 se ve que más de 20 productos están disminuyendo la producción comparado con el año 2021. Entonces nosotros estamos viendo que el campo dominicano está sufriendo, que el campo dominicano por una serie de malas decisiones de este gobierno está disminuyendo la producción. ¿Qué genera eso? Una reducción de la oferta y cuando se reduce la oferta todos los economistas sabemos que van a aumentar los precios. El presidente dijo en el foro económico en Davos, Juan Ariel, que por primera vez en 20 años nuestro país no tenía la necesidad de importar arroz. Usted les respondió, ¿eso es cierto? ¿Eso es verdad o eso es mentira? Esas afirmaciones no son correctas. Si uno ve las estadísticas que publican las organizaciones del gobierno, se ve que en el año 2021 las importaciones de arroz fueron de 21.2 millones de dólares. Eso es más del doble del promedio de los últimos 10 años y es las importaciones de mayor monto de los últimos 10 años. Entonces, por eso me sorprenden esas declaraciones, porque cuando uno ve los datos es todo lo contrario. Y si nos vamos al año 2022, lo que se está viendo es una reducción de la cosecha. Entonces, por eso me sorprende que haya hecho esas declaraciones. Yo a veces creo que sus funcionarios no le pasan las cifras correctas y cuando él las expresa, pues obviamente se pierde credibilidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar en una figura presidencial. Porque si algo debe conservar un presidente de la República es la credibilidad. Igual en esas declaraciones dijo que se ha duplicado el crédito agropecuario. Eso no es correcto. Cuando uno ve los datos, el crecimiento no ha sido, digamos, ni siquiera superior al 30%. Creo que 17% fue que creció el crédito agropecuario. Eso es muy distinto a duplicar el crédito al sector agropecuario. Entonces me parece que... Pero están dando préstamos a tasa cero a través del Banco Agrícola. Se dieron préstamos a tasa cero en años anteriores. La cartera de crédito del Banco Agrícola aumentó un 30 y algo por ciento, entre 30 y 40% en comparación con 2019. Y eso es positivo, ¿eh? Debemos celebrar que crezca el crédito agropecuario. Lo único que con otras medidas, entonces, se afecta a la producción y eso hace que disminuya la generación de productos en el campo dominicano. La vida interna del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo marcha en este proceso de aspiraciones tempranas de candidatura? ¿Cómo ha ido caminando?
De forma bastante interesante, nosotros podemos ver, por un lado, un partido que está en las labores organizacionales. Ya reestructuramos la mayoría de los comités de base y comités intermedios y ahora estamos en el ingreso de personas. Estamos en la iniciativa de Sumando Estrellas, de traer a esos líderes comunitarios a las filas de nuestro partido. Y también tenemos la iniciativa muy importante de Escuchar para Mejorar, de que nuestros dirigentes están saliendo a las calles con un buzón a que nos digan qué esperan del PLD, qué les gustaría que el PLD haga distinto. Y eso ayuda a que nosotros podamos asumir las nuevas causas del pueblo dominicano, que podamos tener la humildad de escuchar incluso lo que no nos gusta escuchar. Pero eso es parte del proceso de mejorar. Por otro lado, tenemos a 6 aspirantes, 3 hombres, 3 mujeres, que están, como dicen, tirados a la calle, a reencontrarse con el pueblo dominicano, a escucharlos, a poder interactuar con los distintos grupos y sectores de la sociedad. ¿Usted apoya a quién? ¿Usted apoya a cuál de los aspirantes o de las aspirantes? Yo soy vicepresidente del partido. Tengo que No ser puede. neutral, tengo que apoyarlo a los 6 al mismo tiempo. Don Ariel, esa respuesta suya no está consono con lo que había sido anteriormente, directo, preciso, contestando Porque todo. anteriormente decía que usted tenía uno de los que está corriendo ahí. Yo le voy a preguntar, yo soy... Lo que tenía una. yo que soy tenía colega... ¿Han dicho eso también? Sí, yo soy colega... Era uno de sí. Santiago. Yo soy Domínguez Brito. colega... Ah, yo creo que era la de aquí. Yo soy colega de Joanna y me voy... Vuelve atrás. Sí, Sí. voy a hacerle la misma pregunta de Joanna de otra manera. ¿Quién usted cree que es el más idóneo de los candidatos, según Ariel Jiménez? No, yo le voy a agregarle algo. ¿Usted dejó de apoyar a Domínguez Brito? A ver, y lo voy a responder directamente. Desde que yo vi Ustedes la saben sonrisa sé que va a barajar. que en un proceso... Ustedes saben que en un proceso Sea anterior... sincero. No, es que en un proceso anterior, efectivamente, yo apoyé a Francisco Domínguez Brito, entendía que tenía todas las condiciones profesionales, ahora? éticas y políticas ¿Lo abandonó? para dirigir, pero cuando asumo la vicepresidencia del partido, dije en un proceso anterior, eso fue en las internas del 2019. ¿Usted lo apoyé apoyó? Públicamente. ¿Y por qué lo apoyó? Por las condiciones éticas ¿Eso varió? profesionales que tiene. Él varió, perdió las No, condiciones imposible, éticas y imposible. morales. Pero ahora tenemos otros candidatos que también tienen muy buenas condiciones éticas, morales Don y Ariel, profesionales. usted Muy no- buenas. Don Ariel, Entonces, como vicepresidente Don Ariel. del partido tengo que ser neutral. No es verdad eso, don Ariel. El corazón lo traiciona. Los candidatos, los dirigentes como usted, se definen y usted está definido. Ahora, si usted quiere que se lo reserven hoy para usted hacer un acto de apoyo, eso está bien. O sea, la condición de vicepresidente le impide decir cuál es el mejor. No, la condición de vicepresidente, y eso es algo que se ha hablado, incluso en el comité político, exige que nosotros nos mantengamos neutrales en el proceso porque tenemos que preservar la Pero unidad. eso es una cosa. La pregunta que le hizo Joanna, que yo la ratifico, es, y don Dani le hizo otra muy aguda, pero esta es, ¿quién usted cree que es el mejor de los que hay en el ruedo? O la mejor. O la mejor. Sí, él o la de los que están en el ruedo. Ariel, ¿a quién usted le ve un chin más? Se lo respondo en octubre 17. Ah, pero se metió a Mire, barajita. Juan Ariel, usted está en la vicepresidencia del PLD, conoció al presidente Medina siendo funcionario del gobierno del presidente Medina, un ministro, llegó a ser ministro. La gente que lo conoce sabe que él es un hombre que le cuesta ejercer la neutralidad, que él va a intervenir en el proceso en la forma en que lo hizo probablemente con Gonzalo Castillo, abiertamente y decididamente. ¿Qué garantía hay de que él no haga eso esta vez y que se mantenga al margen para que el proceso fluya en ese ejercicio que usted está haciendo aquí, de no identificarse con nadie, porque es una autoridad del partido? Claro, hay que decir que actualmente él es el presidente del partido. Entonces tiene una responsabilidad organizacional distinta a como se daba en el pasado, que el presidente era otro, que por cierto salió de nuestras filas. Entonces, presidente, secretario tengo una general, pregunta de eso. los dos vicepresidentes hemos decidido como equipo dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana mantenernos neutrales. Ah, bueno, si fue una Y por decisión eso- de partido, Claro, se la claro. respeto. Y por eso... Y excúseme la No, insistencia. no, entonces. para nada, para nada. Y por eso debo decir que incluso se ha delegado una comisión
que son las que están organizando todo el proceso de consulta que tendremos en octubre de este año. Yo le Ayer- repito la Pero- pregunta, pero- le repito la pregunta. ¿Usted cree que conociendo a Danilo Medina, Absolutamente. él se va a mantener imparcial? Absolutamente. Dice que está apoyando a Margarita. Estrictamente imparcial. Oiga lo que dice Lo que pasa Freddy. es que dicen muchas cosas. Dicen de él, dicen de mí. Eso es normal en la, dentro, en la actividad política. dentro de las tantas cosas que dicen, Juan Ariel, dicen, ¿no?, que aquí en el Distrito Nacional usted será la figura, ¿no?, el aspirante a senador por el Partido de la Liberación Dominicana aquí para el Distrito Nacional. Se han hecho, de hecho, algunas mediciones midiendo algunas personas del PLD con otras figuras del PRM y de otras Y organizaciones para competir con Rafael y de Paz. otras organizaciones políticas. ¿Usted qué piensa? O sea, ¿cómo se siente cuando ve esos números que lo posicionan muy bien? Bueno, es que el dirigente político siempre está en la tómbola. Entonces eso es normal. ¿A usted le gusta eso? Yo creo que ¿Le desagrada? no me desagrada, pero Ah, ok. la prioridad es que el PLD vuelva al poder. Entonces Y yo que hay un trabajaré más, sin descanso. Joana tiene, así que hay un más de Faride, Paz y usted compitiendo por la senaduría de la capital. O que se dé con José Dantes, o que se dé con Rafael Usted está Sánchez lanzando a Cárdenas. Dantes. Bueno, es que yo creo que No deje- por no suerte deje a Omar, tenemos... Omar Fernández. Ah, también. Omar. Omar Es que por Fernández. suerte tenemos tanto talento en el Y partido que nos sobran de hecho las aspirantes. personas Mire, que han mencionado de los diferentes partidos, o sea, son jóvenes que siempre tenían esa queja con el PLD, que nunca vio sus jóvenes, que junto, quizá lo vio ahora en el proceso pasado, cuando el PRM sacó a sus mejores jóvenes para presentarlos. Siempre hice esas cuestionantes al PLD porque tiene jóvenes, hombres y mujeres muy bien formados y muy bien preparados, tanto en las universidades de aquí como de universidades fuera, o sea, que han ido a prepararse y que están ahí, pero qué bueno que el PLD está viendo que ya vio sus jóvenes, eso es bueno, que no quiere solo presentarlo ahora porque la vieja guardia no está quizá muy bien parada o no tiene la mejor imagen en este momento, pero todos los jóvenes que se mencionan, tanto los del PLD como de las otras organizaciones aquí en el Distrito Nacional, son jóvenes con muchísima capacidad. Muchas gracias por esa valoración. Tenemos que hacer efectivamente la autocrítica de que no hicimos a tiempo una Exacto. renovación y que quizás todavía nos falta impulsar un poco más Dice- la renovación. Uno tiene que ser autocrítico. Di- Pero qué bueno que ya las bases y el pueblo está pidiendo que sean esas nuevas Y caras. los dinosaurios también. Mire, dice ayer un ex compañero de su partido, Roberto Rosario, estuvo aquí y dejó claramente establecido que el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo supera por muchos al PLD. ¿Usted qué dice? Este juego mediático para afectar la percepción, que todos nosotros conocemos cómo se hace, eso no es nada nuevo. O sea, Roberto Rosario está haciendo juego mediático. Yo no diría una persona. Ahora sí uno ve las estrategias y nos resultan evidentes, pero no me gusta hablar de personas. Ahora, lo que sí podemos visualizar es un PLD que se está recomponiendo. ¿La Fuerza del Pueblo está por encima del PLD? No, imposible, imposible. Pero en el Congreso sí lo está, a nivel del Senado. A nivel del Senado, porque muchos senadores que ganaron con el apoyo del PLD en las filas del PLD, entonces pasaron. Que uno Eso se es traición, pregunta, eso es traición. que uno se pregunta, ¿y por qué no lo hicieron en el proceso de campaña? Si tan fuerte es otro partido y tan débil estábamos nosotros, ¿por qué no fue por el otro partido que compitieron? ¿Por qué necesitaron de la fortaleza orgánica, estructural, organizacional del PLD? Entonces, pues, las declaraciones son una cosa y la realidad es otra. Juan Ariel, dicen que se están produciendo ya acercamientos tempranos entre esas dos organizaciones, el PLD y Fuerza del Pueblo, ¿es cierto? Nosotros tenemos vínculos, canales de comunicación, son excompañeros que uno le tiene mucha estima, que tiene una vida política y de trabajo juntos. Entonces, el contacto es permanente, a nivel afectivo. Ahora, a nivel político, el tema alianzas no está en la discusión del PLD. La palabra alianza no se menciona en las distintas reuniones del comité político. Se menciona la SILOE, se menciona la línea organizativa y electoral, se menciona renovación, pero alianza no es un tema actual. Nosotros sabemos... Pero pudiera tratarse. Es que yo creo que en la medida en que nos vayamos acercando a las elecciones, pues obviamente una serie de partidos se nos viene acercando y que el PLD siempre será un partido abierto
a las distintas alianzas, nosotros encabezando, por supuesto. Usted sabe que eso no va a ser posible. Si Leonel Fernández se junta con el PLD para que apoyen a Leonel Fernández. Bueno, es que... ¿O usted cree que Leonel Fernández va a ser vicepresidente de una alianza que le encabeza el candidato del PLD? Yo no le estaría ofreciendo ningún puesto por el momento. Ahora, yo lo que sí hago es que cuando veo la historia, veo que hasta Balaguer, siendo presidente y siendo uno de los líderes históricos del partido, apoyó al PLD, el PLD encabezando. Entonces, la historia nos enseña muchas cosas. Pero eso y es fue, bueno eso aprender fue de la Balaguer. historia. El doctor Fernández quiere ser él. Bueno, tiene derecho y le auguramos muchos éxitos. Juan Ariel, gracias por tu tiempo. A ustedes, gracias igual. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada con el Viernes Musical de Luisín Mejía.